Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer. Feliz 2025, amigos. Cuarto ciclo de un velero llamado Libertad. ¿Quién diría, verdad? De un blog ahí, de unos vivos cortitos en YouTube, hasta el día de hoy tan próspero, en estas augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio 1805, el kilómetro cero de la libertad, una vez más un programa de un velero llamado Libertad, más libre que nunca desde hace unos meses. Hoy tenemos una nota muy especial, se encuentra con nosotros Fernando Dotti Tori. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, un placer. Bueno, vamos a seguir la presentación. Abogado, integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y además de la Fundación Faro. Está formando un nuevo partido. Ya dijimos varias cosas, ahora tenemos que desconstruirlas de a poco. Primero, Fernando, doctor en Derecho. Exactamente. Egresado de aquí enfrente. De la facultad, Sí. de la pública. Sí, exacto. Usted nació en... Fray Ventos. Y supongo que en los tiempos de ir a la facultad en Montevideo residía. En Montevideo entre el año 98 y el 2004 fue que concurrí a la Facultad de Derecho de la UDELAR. Egresé ¿Sí? y volví a mis pagos. A sus pagos. Sí. Qué bueno sería tener una facultad en el centro del país, para Sí. que converjan ahí. Qué bueno que sería no tener una facultad con adoctrinamiento, ¿no? Sí, Más que sí, nada, eso sí. sería lo más saludable. Después, bueno, naturalmente, esto como decía la canción de Pablo Estramín, Morís en la capital, ¿no? El Dígame, Uruguay es así. ¿Usted fue o vio a alguna gente que solamente iba a militar a la facultad Sí, claramente. Sí, sí. y a las clases le daba la mínima importancia? Exactamente. La condición de estudiante, con muy poco se requiere para ello, te da muchos beneficios, ¿no? Hay es una facultad, por lo menos en aquella época que yo le estoy diciendo, muy politizada, claramente, sí. Tengo entendido que es peor ahora. Bueno, y sí, no me cabe duda, ¿no? ¿Y qué posición debe ocupar la política en una facultad? Ninguna. Ninguna. La facultad es un centro de formación profesional Sí. para la profesión que cada uno elija libremente. Ajá. Y esas consideraciones, a ver, Tiene que haber un gremio. naturalmente, ninguna dentro desde la currícula, digamos, Sí. ¿no? El problema que yo le veía en aquel entonces a la facultad, yo tuve una materia en segundo año de facultad que era economía política. No, ¿no? Eso da para... Y claro, y bueno, a ver, pero era una manera indirecta de adoctrinarte, o sea, de economía, de la teoría de la escuela austríaca de economía, por ejemplo, que es la que ha realizado los aportes más extraordinarios y fiables y seguros y acertados desde principio del siglo XX a la fecha y de antes también, no se toca No se la toca. facultad. Entonces Se una toca manera indirecta. Keynes. Claro, Samuelson, que también es keynesiano. En Supongo fin. que Karl Marx también. Y por supuesto que lo vemos a Marx. Entonces, es decir, no está ese abanico abierto de posibilidades para que cada uno, después dentro de su propia libertad, elija qué es lo mejor. Ahora, cuando a uno se le pone cual caballo de carrera una sola mirada, ¿no? Y bueno, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ¿Eso se refleja después en lo que es la justicia? claramente. La justicia, nuestro poder legislativo también, que dicta las leyes que después se van a valer los jueces para aplicarlas. Hoy, en el Uruguay de hoy, por ejemplo, tenemos la ley de violencia de género, la 19.580 y todas sus satélites, digamos que lo que han hecho es violentar uno de los principios más sagrados del Estado de Derecho, que es la igualdad de las partes ante la ley. Entonces dicen, no, lo que pasa es que es discriminación positiva, derechos. No.
lo que se han creado son privilegios, no son derechos. Si ¿no? toda actividad humana, según esa ley, es violencia basada en género. Prácticamente, yo creo Pararse, irse o quedarse sentado cruzado de brazos, irse a dormir, por ejemplo, si Es usted la emboca complicado. bien, es violencia basada en que es género. complicado. Yo diría que Son 99 artículos y cada artículo tiene 7 o 8, no sé si Sí. dijera la Biblia, versículos. Los hombres, yo lo diría de esta manera, con esta ley es el nuevo delito de brujería del siglo XXI. A mí me hace acordar a Las Brujas de Salem, la obra de Arthur Miller, ¿no? Donde habla, bueno, de un pueblito en donde le temían más a la degradación moral que a la propia muerte. En algún momento empieza a haber la muerte de muchos jóvenes, creo que le empiezan a atribuir las culpas a los impíos, ¿no? A la brujería. Entonces los puritanos de Salem empiezan a denunciar, ¿no? Y cada uno cuando denunciaba, al denunciar, estaba libre del mal que podía aquejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahí no me quiero extender demasiado, pero a esto quiero llegar con el problema de la justicia. El juez Danforth, que es el juez de la obra, en algún momento dice, bueno, la brujería es un delito invisible. Y como es invisible, no hay testigos. Y puesto que es muy probable que la bruja no confiese, basta con el testimonio del denunciante. Entonces, ¿para qué necesita un abogado la bruja? Ese era el discurso del juez Danforth, ¿no? Bueno, acá, mutatis mutandi, varios siglos después, hoy tenemos lo mismo, ¿no? No te queman en la hoguera, pero, bueno, medidas cautelares, prohibición de ver a los hijos, con el solo expediente del discurso de una sola de las partes. Y han aparecido palabras nuevas. Por ejemplo, lo que hace 20 años se confirmaba la inocencia, ahora lo que se confirma es que no se probó la culpabilidad. De facto hay una presunción de culpabilidad, o sea, ser hombre es sinónimo de ser agresor, de ser violento. Entonces uno va a los juzgados en la práctica, ¿no? Y lo que advierte es eso, que por más defensa que uno haga, la realidad indica que por las dudas, y a los efectos de evitar cualquier mal mayor en el futuro, capaz que ahora no pasa nada, pero puede pasar, se adoptan las medidas. Si bien son medidas de naturaleza civil. Es como el tango, que el hombre le pega a la mujer no porque la mujer lo haya traicionado, sino por la duda que se lo vaya a traicionar. Exacto. Sí, es Entonces, terrible. hemos corregido un mal, porque muchas veces está tan distorsionado esto, ¿no? Hay este neolenguaje del que hablaba Orwell, ¿no? Es decir, bueno, está tan distorsionado todo de que ahora cualquiera que se planta desde este lugar es un machista, es un misógino, está a favor de la violencia y no es nada que ver. Hay una argentinización de ese tema en Uruguay, porque yo escuché, por ejemplo, a una legisladora del Frente Amplio recriminarle a un legislador de la coalición republicana mencionándolo como machirulo. Claro. O sea, no si tenía razón o si no tenía razón, si como la quisieron corregir estaba bien o estaba mal, pero enseguida viene el nuevo lenguaje que se está introduciendo, machirulo, por ejemplo. Sí, y con eso ya se desacredita a la persona totalmente. Sí, es un problema que en estos últimos 5 años de gobierno de la coalición republicana no se abordó. No se abordó, no se tocó, no se quiso abordar, porque bueno, acá hay un tema, ¿no? que es clave en esto, que hay que entender que para obtener cambios de verdad se necesita dar una batalla cultural previamente. Y los políticos en general, su lógica es la del poder, la de llegar o de mantenerse. Y como son cazadores de votos, en definitiva van a hacer, van a decir aquello que la gente demanda en un contexto histórico determinado. Es decir, ¿cuáles son las ideas de moda hoy? Estas. Nefastas, pero son estas. Sí. Entonces, ir en contra de ello implica una suerte de autoflagelamiento, de pegarse un tiro en los pies. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como la lógica es la del poder, se mantienen, el statu quo sigue quietito ahí, se mantiene el discurso políticamente correcto y no se cambia. Y entonces, bueno, el tiempo pasa, no tenemos 7 vidas como los gatos, el segundero no para de correr y los cambios nunca llegan, ¿no? Vale para este tema en particular, pero vale para muchos también a los que nos va la vida. En ¿no? ese sentido fue un fracaso total de la coalición republicana. No Fueron a todas las marchas de la Intersocial Feminista. Se disfrazaban así de negro y salían a desfilar. Teníamos una persona, Botero, que estaba en el Ministerio de la Mujer. Es correcto. Sí. Hizo campaña en contra del gobierno, que era el que le pagaba el sueldo, en lo que se refiere a la ley de tenencia compartida. Botero, que estaba ahí
porque la coalición republicana había ganado las elecciones, hizo campaña en contra de una ley que propuso el presidente de la República. Yo nunca vi un ridículo más grande. Sí. La vicepresidenta totalmente atenta a todas las manifestaciones de la izquierda radical para estar ahí caminando con ellos. La resultante se perdió un 4% de los votos. Bueno, agrego. Porque según ellos, esas cosas le va a traer un montón de votos. Cuando la izquierda vota izquierda. Agrego que el candidato a presidente por la coalición también hablaba el 8 de marzo que mientras hubiera desigualdad salarial no iba a haber verdadera igualdad, es un disparate mayúsculo. Pero en definitiva es eso lo que pasa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la gente entre la versión original y la copia termina eligiendo la versión original? Entonces uno al fuego se lo combate con fuego. No se puede andar coqueteando con las ideas del otro. Decir, pero mire, yo soy distinto, lo voy a hacer mejor. No, porque en definitiva... Eso es el entorno de ese, ¿cómo se dice? De que la derecha está en retroceso. La derecha tiene miedo de decir que es de derecha. Hay un trauma. Es una derecha acomplejada. Sí, no solo en Uruguay, en bastantes países de América Latina. Sí. Pero ya veo que en Argentina no. En Argentina el que es presidente de la República hizo campaña diciendo que él es de derecha. Sí. En Estados Unidos el que ganó las elecciones hizo la campaña diciendo que él es de derecha. En Hungría el presidente que hace 12 años que está y gana porque gana todas las elecciones, dice que él es de derecha. Entonces, como me da la impresión que yo sigo buscando ese beneficio que trae de decir que no se es de derecha y no aparece el beneficio. No, claramente no. Lo que pasa es que va todo precedido de lo discursivo. Si uno defiende su discurso, es coherente con sus tiene ideas, contenido. Exactamente. Después nadie se va a sorprender de que si le toca llegar al poder, no va a haber ninguna sorpresa si hace lo que ya dijo. Sí. Llega con legitimidad, más allá de la legitimidad que da el acto del voto, la legitimidad discursiva, la legitimidad del relato. Milei hoy lo que está haciendo no es nada nuevo. Dijo que lo iba a hacer. Las ideas... Quizá lo esté haciendo más lento, pero lo está haciendo. Y tiene que ver un poco también con las cuotas de poder, el reparto del Parlamento, las coyunturas, pero así todo, es un tipo que claramente sabe lo que quiere y tiene una dirección fija. No hay vientos favorables para aquel navegante que no tiene un rumbo fijo. Entonces, la clave está en ello. Y no canjear las ideas por un voto. Porque en definitiva uno al final del partido, cuando pasa rayas, se mira al espejo, se quedó sin las ideas, se quedó sin los votos. Y en esto es un juego suma cero. En la política. El poder, si uno no lo tiene el otro. Acá se canjearon ideas y se perdieron. No tenga la más mínima duda. La jugada, no sé, la suma exacta. Cero más cero dio cero. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Entonces, por acomplejamiento, por vergüenza, por ser políticamente correctos, por coquetear con la cultura woke, por tratar de mezclarse con las ideas del otro y presentarse apenas como un mejor gestor de las ideas ajenas, y bueno, pasa esto, ¿no? Termina prefiriéndose el original a la copia. Y los liberales fuimos los únicos que veníamos advirtiendo de esto desde hace mucho tiempo. Y nos tomaban para la chacota porque éramos muy pocos, nos mandaban a tomar la chocolatada, ¿no? Y sí, es un concepto muy nazi, descalificar al otro porque son pocos. Exactamente. Es muy nazi, son poquitos. Como que uno no puede tener razón. Sí, sí. Tiene bueno, Mark Twain decía que cuando estés del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar, ¿no? Sí, es así. Entonces, bueno, en la medida que no se instalen estos temas, no se va a poder cambiar y correr el eje del debate. Ese fue el gran mérito de Milei, que ni siquiera es el triunfo electoral, que fue una consecuencia de lo anterior. Él logró instalar temas en el debate, en la discusión pública, que eran impensados 20 años para atrás. ¿Ah? Entonces, cuando uno logra instalar, correr el eje del debate, lo demás viene por añadidura. El verdadero éxito de Milei estuvo ahí, antes, no en el éxito electoral. Entonces, pudo instalar sobre la mesa temas como la eliminación del Banco Central, que la inflación era un fenómeno estrictamente monetario, instalar el tema del gasto público, de la motosierra, de la necesidad de bajar el gasto para que pueda haber capacidad de ahorro y posterior inversión. En fin, todos esos temas que si uno se los planteaba en la Argentina del 2001,
por ejemplo. Más para acá. O más para... Era una locura, era impensado. Bueno, ahí estuvo el verdadero éxito. Entonces, ese es el verdadero debate y es lo que desde la plataforma por la libertad estamos dispuestos y abocados a hacer. Permítame ¿Sí? retrotraerlo un poquito para atrás. ¿Cómo no? Usted es integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué es la Fundación Libertad y Progreso? La Fundación Libertad y Progreso es una fundación argentina, la cual tiene es un think tank, un centro de pensamiento que tiene por objeto difundir las ideas liberales, ¿no? Desde su más amplia concepción. Es un centro cuyo director es el licenciado Agustín Echevarne, que hace muy poquito estuvo aquí en Uruguay, lo trajimos con la Asociación de Liberales del Uruguay, dando una cena, una conferencia, y que hace muchos años que están en esto de la batalla cultural, lo mismo que la Fundación Faro, es una fundación de reciente nacimiento en la vida pública que tiene el mismo objeto, contribuir al debate de ideas. Y no una sola. Son dos fundaciones que polos de desarrollo. corren caminos paralelos y son absolutamente válidos. Los dos tienen el fin común, es la difusión de las ideas. Nicolás Márquez y Agustín Laje están por acá. Agustín Laje es el director ejecutivo de la Fundación Faro. De la Fundación Faro. De la Fundación Faro, sí. ¿Tú lo conoces? Lo conozco, sí, tuve la oportunidad de intercambiar con él un par de ocasiones. Estamos trabajando para traerlo a Sí, Uruguay. yo fui parte de la avenida de él. Sí. Aquel tiempo, era en tiempo del Frente Amplio. Sí. Sí, que hubo problemas para conseguir el anexo. El anexo del legislativo. Sí, me acuerdo. Nos lo consiguió, recuerdo, un diputado del Partido Nacional, que dijeron que sí, sin ningún problema. Pero después cuando se empezó a venir la fecha y empezaron a repasar... Empezaron a llevar las críticas. Sí, y un diputado del Partido Comunista quería impedir la conferencia. Sí. Que cómo puede ser que un tipo venga a hablar de la libertad y que estos que se quieren, que van a decir lo que quieren ellos. Y bueno, no, se navegó alguien ahí, dijo que bueno, que tenía que ser, porque había sido solicitado en tiempo y forma, y fue controvertida la avenida, y hubieron poca gente, vino, pero insultaron en la puerta, salivaron. Las ideas que patean el statu quo en realidad pasan necesariamente por tres fases. Una es la etapa de la ridiculización. Pensemos cuando apareció Javier Milei en escena, que era lo que pasaba. Lo agarraban para la joda, se reían, lo ridiculizaban. Lo llevaban a los programas de chimentos. El loquito el rockstar. Bueno. Después viene la etapa de la discusión. Ya cuando ven que son unos cuantos. Ya cuando, capaz que no es tan loco lo que está diciendo este tipo. Veamos, cotejemos. Sobre todo si él sigue adelante, esa persona o esa idea sigue cabalgando. Exactamente. Y después finalmente la etapa de la admisión, ¿no? Así ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pero la clave está que cuando se llega a esta etapa, ejemplo, Argentina, si uno abandona la discusión de ideas, es el momento fatal. ¿Por qué? Porque siempre hay que dar la batalla. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a vivir a expensas del esfuerzo de otros. Entonces, esto tiene que ser dinámico, permanente. Ahora, comienzo tienen las cosas. Entonces, en el Uruguay, lamentablemente, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Un discurso dominante que está asociado a las ideas de izquierda, las ideas del estatismo. Más que izquierda-derecha, a mí me gusta hablar, más allá que a veces queda más fácil en lo discursivo, pero creo que la verdadera discusión está entre estatismo y libertad, ¿no? Y creo que hoy todos los partidos del espectro político con representación parlamentaria, con matices, pero en definitiva es lo mismo, están del lado del estatismo. Ahora, ¿por qué es tan nocivo el estatismo? Bueno, porque toda la intervención del Estado genera miseria. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado nada hace sin antes haber consumido capital, sin haber succionado coactivamente ingresos que obtiene del esfuerzo de la gente que produce, que trabaja. Entonces, todo lo que hace deja una estela de destrucción de capital en el camino. Ahora, cuando se destruye capital, se está destruyendo la capacidad de ahorro de la gente. Sin ahorro no hay inversión posible. Si no hay inversión posible, no hay productividad, no hay aumento de la productividad, que es lo que va a generar necesariamente, no hay otra fórmula que exista a la fecha, el aumento del nivel de salarios y el aumento de los empleos. Ahora, nosotros hacemos todo lo contrario. Ahora, es curioso porque queremos resultados distintos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo desde hace, 70, 80 años. Y no logramos conectar lo que hacemos con lo que nos pasa. El problema no es el chef, el problema es la receta. La receta es fallida.
todos los problemas que tenemos en este país, que yo tengo 44 años y desde que me conozco con uso de razón, los problemas siguen siendo los mismos. Ahora, lo que es curioso es que han gobernado todos los partidos políticos y las soluciones, entre comillas, a esos problemas son las mismas. Las viejas recetas estatistas ya conocidas y recontra fracasadas. Entonces, es tiempo de cambiar, es tiempo de correr el eje del debate, es tiempo de decir cosas distintas y de hacer cosas distintas. A ver, Fernando, el uruguayo es estatista. Sí. ¿Cómo podemos hacerle entender al uruguayo que todas esas cosas que da el Estado y parece son gratis son las que generan la inflación, por ejemplo? Bueno, nada es gratis, eso es Claro, lo primero. ¿cómo le podemos hacer entender al uruguayo que te pide 10.000 pesos de aumento, pero al otro día, en vez de pagar 1.000 de luz, paga 1.500, en vez de 500 de agua, 850? El gas, y esos 10.000 pesos que te dieron, te sacan 11, porque lo tocan un poquito arriba siempre. ¿Cómo le podemos decir al uruguayo que eso no es la solución? Porque, y no creo que sea tan difícil, ¿sabes por qué? Porque los uruguayos triunfan en países donde no hay ni vacaciones, ni vacacional, ni aguinaldo, Ni indemnización por despido. nada. Te pagan en ese día y se termina, adiós, que te vaya bien. Y sin embargo, Sí. los uruguayos van de barrenderos, terminan con empresas de limpieza, van de mozos, generan, no sé. ¿Cómo podemos unir ese uruguayo del extranjero que trabaja en países donde se lleva adelante, en gran parte, lo que vos decís, con el uruguayo de acá que está aferrado al Estado, al aguinaldo, al este y a lo otro? Bueno, lo primero es que si la idea no ha aprendido lo suficiente, lejos de quejarnos por lo que los otros no entienden, creo que tenemos que hacer la autocrítica, hacer el viaje hacia adentro de cada uno de nosotros y decir, si la idea no aprende es culpa nuestra. Eso es lo primero que tenemos que hacer los liberales, los defensores de la libertad. Hacer el mea culpa, hacer bien los deberes y mejorar, ser cada vez mejores. Pulir cada vez más nuestro relato, pulir cada vez más algún artículo de prensa, esta nota periodística, lo que sea, para tratar de ser más claros y que la idea aprenda. Eso es lo primero. No enojarnos y hacer los deberes. Lo segundo, en esa tarea está en demostrar de la forma más didáctica posible que nada es gratis. Alguien siempre paga la cuenta, no existen las cosas gratis. De hecho, como tú bien decías, no hay nada más caro que aquello que se nos ofrece como gratis. Entonces, con el tema del salario, el ejemplo que ponía, que es muy válido, es decir, ¿por qué un mismo plomero, con su misma valija de herramientas, haciendo el mismo trabajo, aplicando las mismas técnicas y en el mismo tiempo, gana lo mismo, gana mucho más en Sydney, en Australia, que el mismo trabajo que hace en Montevideo, Uruguay? ¿Por qué? ¿Los australianos son más generosos, los uruguayos somos más amarretes? No. ¿La diferencia en qué está? En las tasas de capitalización. ¿Qué son las tasas de capitalización? Las tasas de capitalización son instrumental tecnológico, innovación, maquinaria, que permite producir mucho más en menos tiempo. No es lo mismo arar la tierra con las uñas que hacerlo con una máquina de última generación. No es lo mismo si uno tiene que hacer pozos, hacerlo con un baldecito y una pala de la playa que con una retro última generación. Va a producir mucho más trabajando mucho menos, ¿no? Entonces, esa es la clave. Ahora, para que eso suceda, para que aumenten las tasas de capitalización, lo que tiene que haber es capacidad de ahorro en la población. Pero en países como el nuestro, el ahorro está severamente castigado. Mira el recibo de sueldo de cualquier asalariado en Uruguay, casi la mitad se van impuestos, somos esclavos fiscales al 50%. Entonces, es imposible que haya posibilidad de ahorro. Y si no hay ahorro, como dije hace un rato, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay aumento de maquinaria, no hay aumento de capital, no hay aumento de las tasas de capitalización y por lo tanto no va a haber aumento de salario ni aumento de empleo. Entonces, eso es clave y esa es la diferencia de por qué el plomero en Uruguay gana mucho menos haciendo lo mismo que el plomero en Sydney, o puse Sydney, pero puedo poner cualquier otro Miami, ejemplo. que es acá nomás, como quien Exactamente. dice. Entonces, son las 8 horas de avión, están todos tus amigos allá, al otro día estás trabajando. Y entonces acá lo que tenemos es esclavitud fiscal. Entonces decía Juan Bautista Alberdi, el padre de la primera Constitución argentina, decía, bueno, dejamos de ser máquinas del fisco español para pasar a ser máquinas del fisco nacional. Ahí toda la diferencia.
Y con esto yo no le quiero decir al uruguayo, al oyente que nos está escuchando del otro lado, incurrir en la rebelión fiscal, porque lo estaría mandando a cometer un delito. Sí. Ahora, lo que sí le digo es, pague sus impuestos, estimado conciudadano, y sea muy riguroso a la hora de pagar, pague en fecha, no se atrase. Eso sí, sea consciente que usted es un esclavo tributario. Esclavo al 50%, pero esclavo al fin. Porque aparte estás tributando dos veces. Tributás para salud pública, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo tiene sociedad médica. Tal cual. Tributás, mucha gente, contrata servicios de seguridad para la cuadra, para el barrio, y vos tenés policía. Tributás para la educación pública, y sin embargo mandás tus hijos al colegio privado. Y así sucesivamente. Esa disparidades es lo que todavía la gente no individualiza, no ve y no se queja, o se queja muy poco. El otro día yo fui ahí a una charla ahí perdido por perdido, decían, las leyes sociales del Uruguay hace que cuando un empresario precisa 5 empleados, contrata a 1. En Estados Unidos, cuando un empresario precisa 5 empleados, contrata 7, para que todo ande mejor. Ese es el problema, en el ejemplo Sí. del empleo, de nuestra legislación laboral y tributaria. Que se piensa que es avanzada No, y retrógrada, es retrógrada. porque es antiempleo. Totalmente. Yo lo definiría así, es una legislación que está total y absolutamente enemistada con la generación de empleo. Yo escribí un libro hace poco, lo publiqué. Sí, me tengo que contactar un poco con tus libros. 2024, que se llama El salario mínimo empobrece. Básicamente lo que decimos es, el salario mínimo no sirve, hay que eliminarlo. ¿Ah? Los consejos de salario no sirven, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque son fijación de precios. El salario es uno de los tantos precios que tiene la economía. A ver, si es tan fácil, ¿por qué estos megalómanos de turnos no ponen el salario mínimo en 100.000 pesos? ¿Por qué no lo hacen? Se puede poner. ¿Cómo Eso no? sí, te va a salir el boleto de ómnibus, Claro, 800 pesos. Y no solo eso. ¿Para qué? Se va a generar un desempleo Vas machazo. a pagar 15.000 pesos de luz. Y Subir el salario es la parte más y fácil. es como decir, bueno, elimino la pobreza por decreto. Es lo Seguro. mismo. Es como creer en los Reyes Magos, ¿sabes? La cartita a Papá Noel, lo mismo. Entonces, cada vez que uno aumenta el nivel, el salario mínimo, en realidad lo que está diciendo es, yo prohíbo que usted trabaje y gane por menos de esto. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? No hay ninguna solución. Como el salario es una función de la productividad, a uno le van a pagar en función de la productividad que tenga. Ahora, yo pregunto, recién no pude terminar el liceo, no sé hacer nada, necesito salir a trabajar porque dejé a mi novia embarazada. Bueno, mi productividad es 0. Ahora, claro, pero cuando el Estado, el gobernante dice, no, le tenemos que pagar $1.000 por mes, la consecuencia es que yo voy a estar desempleado porque yo no califico, no llego a ese monto. Ahora, ¿qué es lo que genera el salario mínimo? No solo que genera desempleo, genera mucha informalidad. Por eso es que tenemos tanto trabajo negro en el Uruguay. Y sobre todo por eso es que hay tanto desempleo juvenil. Y no solo el trabajo negro total, sino hay trabajo negro parcial. Es aquel que, creo que todos conocemos ejemplos, la pyme, ¿no? Es decir, sí, yo te pongo en caja, pero, bueno, ganas 8, pero mira, te declaro por 4, porque si no, no te puedo dar trabajo. Eso también es... a ver, todo eso lo genera todo este sistema retrógrado, nefasto, que hay que eliminarlo, de los salarios mínimos, de los consejos de salario, mal llamados conquistas sociales. Pues en realidad, lejos de proteger a quien quieren beneficiar, le terminan jodiendo la vida. Es así. La mejor política social es el pleno empleo. Totalmente de acuerdo. Sí. Cuando hay pleno empleo, las empresas mejoran el salario de los trabajadores. Con ese salario mejorado se puede pedir un préstamo y con ese préstamo comprar una casa. Y si a veces se complica para pagar el préstamo, hay que trabajar 14 horas como trabajo yo todos los días de lunes a domingo. Sí, claro. Bueno, nos vamos un poquito más adelante al nuevo partido que usted está auspiciando, Plataforma por la Libertad. Exactamente. ¿Cómo nace Plataforma de la Libertad? Y bueno, nace a partir de la necesidad de un grupo de ciudadanos que advertimos que esto va de mal en peor, que no hay corrimiento del eje del debate, que las ideas de la libertad están totalmente abandonadas en Uruguay, ideas que en algún momento se aplicaron, que nos hicieron grandes alguna vez. La Constitución del 30, una constitución muy desnostada por nuestra historia, se piensa que es una constitución de doctores y no sé cuántas cosas más, era una constitución que, por ejemplo, generó los marcos institucionales que permitían que se generara mayor riqueza.
El Uruguay, al amparo de esa constitución, nunca creció como lo hizo en esa época después de la paz de la Guerra Grande y hasta 1870. Crecimos a tasas del 6% anual. Nunca más se vio en la historia eso. Eso porque tenías una constitución que decía en unos artículos que el derecho de propiedad era un sagrado inviolable. Por ejemplo. ¿No? Ese Uruguay de esa época, las tasas de interés estaban liberadas, no existía la usura. Afiliamos nuestra moneda al patrón oro y mantuvimos inalterado el valor de la moneda hasta la Primera Guerra Mundial. Ese Uruguay existió, por eso que éramos un faro de prosperidad y traíamos muchos inmigrantes. Pasamos de tener 74.000 habitantes en 1830 a multiplicarlos por 10 hacia 1870. ¿Y cómo? Si no había guerra en Europa ahí. ¿Por qué venían para acá? ¿No? Pero bueno, precisamente recuperar esa tradición liberal, abrazar las ideas liberales, es lo que nos llevó a esta plataforma, que tiene en su esquema, en su concepción, digamos, tratar de unir lo que está disperso, ¿no? Porque han habido muchos empujes, capaz, aislados, y lo que advertimos que se necesitaba era, bueno, tener una estructura organizada, con áreas definidas claramente, un área comunicacional, un área política, un área financiera, porque bueno, lamentablemente para esto también se requieren fondos, y bueno, que permita unir lo que está disperso y de alguna manera poder salir a la cancha con decisión, abrazar estas ideas y bueno, y dar la pelea, ¿no? Fernando, para la plataforma por la libertad, ¿qué rol debe desempeñar el Estado? Mínimo, Estado mínimo. ¿Ah? Uno entiende que dentro del contexto del abanico de los liberales, el liberalismo como un río que se nutre de varios diques, ¿no? Y ahí uno puede encontrar anarcocapitalistas, puede encontrar clásicos, minarquistas, en fin. La coyuntura hoy, ¿qué es lo que exige? Exige valor, exige unión, estar espalda con espalda e ir para adelante. Uh-huh. Ya habrá tiempo después para analizar e ir matizando esas diferencias. Pero respondiendo a tu pregunta, el rol que tiene que jugar el Estado, mínimo. Pero, por ejemplo, Reumers no puede desarrollar la salud. Lo tiene que desarrollar el Estado. A ver, vale para... Ni Ciba-Geigy, ni... Vale para la salud, vale para el sector de el la barón educación. Farber no puede desarrollar la educación la tiene que desarrollar el gobierno. No necesariamente. En el caso de la educación, por ejemplo, si bien no es el escenario ideal, pero como punto de partida intermedio, nosotros defendemos el sistema de vouchers. Sí. ¿Ah? ¿Qué es el sistema de vouchers? Perdón, una cortita. ¿En Chile se llegó a desarrollar ese sistema? ¿Y qué resultados hubieron? No, es exitoso, obviamente. Entonces. A ver, uno mira, en Uruguay, por ejemplo, los chiquilines de tercer año de secundaria, el 80% no tiene comprensión lectora. Es terrible lo que nos está pasando. Pero vamos a desarrollar lo del voucher. Entonces, bueno, el voucher, ¿qué es lo que hace? Hoy, ¿qué es lo que hace el Estado? Subsidia la oferta educativa, es decir, el 6% del PBI que se destina a la educación, perdón, el 4,5% que se destina a la educación, se reparte entre las instituciones de liceos, escuelas y demás. Lo que hace el voucher es hacer un cambio de paradigma. ¿Qué significa esto? Bueno, ese mismo dinero, ahora en vez de dárselo a quien provee el servicio, se lo damos al consumidor, se lo damos a los padres. Entonces, el padre ahora, que además es quien mejor sabe qué es lo que mejor le conviene a su hijo, mucho mejor que lo que pueda hacer un burócrata acá en Montevideo, va a definir a qué centro educativo enviar a su hijo. ¿Esto implica que tenga que sacar plata a su bolsillo para pagar? No. Porque la plata va a salir del mismo lado. Te van a decir que estás destruyendo la educación pública. Pero no. Y lo de la educación pública es una trampa, que ahora conceptual, vamos a volver sobre eso, pero entonces lo que se hace en esos casos, de hecho en Chile estaba el voucher asimétrico, es decir, a las familias de recursos más bajos, se les daba un plus a ese voucher. Entonces ahora el padre puede elegir a dónde mandar a sus hijos, a qué centro educativo. Este sistema de voucher, además que quede muy claro, tiene que estar enmarcado dentro de un esquema de libertad de currícula. El Estado no puede decir cuáles son los contenidos. Libertad de currícula. Aquella escuela se enfoca más en las ciencias duras, bárbaro, el padre elegirá. Supongo que habrá que hacer un llamado a los colegios que quieren estar en este programa primero, ¿no? En principio sí, pero... seguro, hay otros que no quieren. Libertad de currícula. Sí. Cada uno puede ofrecer lo que quiera y ahí
el sartén por el mango lo tiene la gente. Le estamos devolviendo el poder al soberano, a la gente. ¿Por qué? Imagínense que ahora hay una escuela en donde, o un liceo donde la conflictividad es muy grande, hay paros, hay ocupaciones. Bueno, ¿saben qué? Se certifican por un mero resfrío y te pasan 4 meses de licencia por enfermedad. Bárbaro, sigan haciéndolo. Ahora, la gente ya no queda rehén de esa circunstancia. Uno puede elegir y se va para otro lado, en donde sí le ofrezcan un mejor servicio. Decía, esto es un esquema de currícula libre. Y acá va de la mano con lo que tú planteabas, lo de la educación pública. La educación pública es una pantalla, es un nombre que se le pone porque suena lindo al oído, para tapar lo que verdaderamente es educación estatal, ¿no? Y esa falsa discusión entre educación pública y privada, como si la privada no fuera para el público. Entonces, como queda mal hablar de educación estatal, lo mismo que decir periodismo estatal o televisión estatal, se le pone el nombre de pública. Pero en realidad es adoctrinamiento estatal. Y uno mira los contenidos de los libros de estudio. Del gobierno que esté de turno. Del que esté de turno. Es un desastre. Entonces, lo que hay que hacer, el Estado se tiene que correr. El Estado se tiene que correr. Vivienda. Lo mismo la vivienda, es decir, cada subsidio que se da para la vivienda, recordemos lo que decía al comienzo de la nota, el Estado, cada cosa que hace, destruye capital, siempre. Se vale de extraer dinero que sacó por la fuerza a un sector productivo, el sector privado, para trasladarlo a un sector improductivo que es el sector público. Entonces, cada subsidio que se da es plata que se saca a otro matando la capacidad de ahorro. De ese que es el que te va a generar riqueza. Entonces, o ese que trabaja. Cada impuesto, cada regulación, cada punto porcentual de gasto que el Estado decide ejecutar, termina siendo un atentado contra lo que menos tienen. ¿Por qué? Porque estás lesionando la capacidad de generación de riqueza. Eso es lo que hay que entender. El único que genera riqueza del sector privado es la gente, son las pymes. Que en Uruguay es pequeñito. Es pequeñito, pero bueno. No sé, el otro día estaban diciendo que eran 400.000 personas que financiaban todo el país. A ver, esto que además es una constante a nivel sudamericano, esto lo plantea Guillermo Frigerio en su libro Simple, casi el 90% del empleo en Sudamérica lo dan las pymes. Claro, no es el empleo mejor remunerado. ¿Por qué? Entre otras cosas por esto que estamos hablando. Si te están matando impuestos, no te dejan vivir. Dice, no, pero el Estado les da una mano. No, pero ¿sabe qué? No, sáquele las dos de encima. No me da la claro. Yo estoy pagando para arrancar de cero, pero claro. 16.000 pesos. Sí, es Yo, así. Germancito de la comercial. No así. lo das abasto. Aparte, sos una persona que donde haya un puesto de trabajo no vas porque tenés lo tuyo. Entonces a ese tipo cuidalo, dale facilidades. O sea, y darle facilidades, perdón, no es darle subsidios. No. Es dejarlo hacer, el laissez-faire, ¿no? En definitiva. Sí, dejarlo hacer y no matarlo impuestos. Y no matarlo. Retírense ahora. Educación gratis, salud gratis. Yo con esto no estoy diciendo que tenga que ser arancelada. Lo que digo, este concepto de gratis, no matriculado, en definitiva, le termina jodiendo la vida a los que menos tienen, que son los que menos capacidad tienen para resguardarse y poder ahorrar y cubrirse eventualmente. O hacer lo que quiera con la plata, que ese es el gran drama de este país. Uno con su plata puede hacer. O no hacer, sí. Y si la ahorras, salvo que seas rico MacPato, que seas un ahorrador compulsivo, que te guste nadar en moneditas de oro, después la vas a reasignar en la economía. ¿De qué manera? Invirtiendo o consumiendo. Pero siempre reasignar factores. Entonces lo que hay que dejar a la gente es dejarla vivir, sacarle el peso del Estado de encima. Eso es lo que queremos hacer con la plataforma. Ahora estas cosas hay que decirlas claramente. ¿Ah? ¿Por qué ahora que perdieron los de la coalición algunos empiezan a hablar de batalla cultural? Ahora se acordaron de la batalla cultural. No, que son los mínimos. Pero sí, los mínimos. Ahora se acuerdan. Yo le escribía a gente muy buena que yo conozco y ahora salís con esto. Tarde, piaste. Perdiste 5 años. No les creemos más, nos cansamos. Vuelven? No sé cuándo van a volver. No sé cuándo van a volver. Yo voté a esta coalición en el 2019, pero no los voto nunca más. Ya está, ya tuvieron la chance, ya perdieron. Ya está. Ahora es tiempo de la plataforma. No, y hay un movimiento que se llama Tibios. Yo no puedo creer que después de esto que pasó, haya un movimiento que se llame Tibios. Y que reivindican la tibieza, además. Es terrible. Sí, así que no sé. Es terrible. Vamos a ponerle nombres a los de la plataforma por la libertad. ¿Quiénes te acompañan ahí? Bueno, me está acompañando Federico Lech, mi amigo Federico Lech. Sí. Stephanie Magliano, Horacio Viera, Bernardo Aldavalde. Bueno, no quiero ser injusto olvidarme de algunos amigos más, pero que son varios. Somos ¿De varios, qué extracción son los muchachos estos? Y ahí ya vemos de todos. Hay liberales, libertarios, anarcos,
Pero bueno, tenemos un faro común. El faro común es la defensa de la libertad, abrazar las ideas de la libertad, estados mínimos y que haya mayor libertad para la gente. Cuanto más grande es el Estado, menor libertad tiene la gente. Si le sobra Estado a la gente, seguramente le falta plata en el bolsillo. Eso es lo que queremos hacer. A mayor Estado, mayor posibilidad de corrupción. Contra todo eso queremos ir. ¿Es muy difícil? Sí, claramente, obviamente. Pero bueno, las grandes maratones siempre arrancaron con un primer paso. Sí, claro. Y hay que estar dispuesto a darlo. El primer paso que ustedes van a llevar adelante para difundir todas estas ideas. Bien. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? Hace algunos días salieron todos nuestros Sí, canales. los he visto, sí los he visto. Sí. Twitter, Sí, bueno, sí, X, sí. Instagram, Con un manifiesto. Facebook, con un manifiesto. Y en marzo vamos a hacer un lanzamiento oficial. Mientras tanto, ahora estamos en etapa estamos organizándonos con presencia muy activa en las redes Sí. y preparando el terreno para lo que será el lanzamiento en marzo. Fernando, hay un conocido mío que se equivocó, candidato a la presidencia. Decía que era todo por redes. ¿Vos también pensás que es todo por redes, que no hay que ir a las casas de las personas? Hay de todo. El mundo ha cambiado hoy. El gran mercado está en las redes. Es una gran herramienta. Sí. Como decía el gordo Dan, esta es el arma más masiva Sí. que tenemos, el aparato celular. Las redes yo creo que no hay que minimizarlas. No, yo no las minimizo. Yo quiero darle la justa medida. Son una gran herramienta, sobre todo cuando los grandes medios son esquivos a estas ideas. Sí. Y te ridiculizan y te bardean. Porque, a ver, nosotros el año pasado trajimos a Venegas Lynch a dar una conferencia. Este año vino Agustín Echevarne. Cursamos invitación a todos los grandes medios. ¿Sabes cuántos fueron? No. Cero. ¿Ah? Entonces, Pero van a perder esa hegemonía. pero por supuesto. Te puedo asegurar, por y supuesto. depende de todos. Y las eso. redes es un anticuerpo de mercado que vino a salir a hacerle frente. Entonces, esto no quiere decir que se Yo descarte pienso el que hay puerta que ir a a las puerta. casas. Yo pienso que hay que ir a las casas. A esto quería llegar. Así ganó el Frente Amplio de las Con elecciones. esto no quiero decir que descartar está muy bien el Facebook, pero también está muy bien el face to face, el cara a cara, ¿no? Sí. Que también es muy válido. Ojo, no. Con esto no quiero minimizar lo otro. Hay que buscar la justa medida, ¿no? ¿En qué espectro de la política uruguaya se sitúan ustedes? Y bueno, estaríamos afuera de todo, ¿no? Afuera de todo. No, afuera es un decir, pero Sí, bueno, bueno, claramente no estamos con la coalición republicana, con la izquierda muchísimo menos, somos liberales. Bueno, Defendemos la te libertad y los pregunto, estados mínimos. ¿qué primos hay por ahí sueltos? Con los cuales... Yo lo diría no de otra manera. Todo aquel que se siente identificado con estas ideas, todo aquel que quiera estados chicos, todo aquel que le quiera devolver la libertad a la gente, sacarle el peso encima del Estado, de la corporación política estatal, generadora de miseria, que se quiera sumar a la plataforma, independientemente del pasado que tengan, son recontra bienvenidos. La pregunta era parecida. A los que tienen presente y están en algunos campos equidistantes con ustedes. Que vengan. Que vengan, pero no se integren en ninguna coalición. Porque a veces uno con otra persona no piensa un 100% igual, pero puede pensar un 75, Claro. un 80. Son bienvenidos. Son bienvenidos a la estructura. plataforma. Si no ya no hubiéramos metido en algún A la algún estructura, partido tradicional, pero no que alguna mantengan estructura. la de ellos. No. Bienvenidos No a la va a haber plataforma. coalición. Acá se arranca de cero. Mirá. Acá se defiende la libertad y terminará donde tenga que terminar y donde la gente diga que tenga que terminar. Pero estamos hartos. Y decir una cosa, ¿durará lo que tenga que durar? Bueno, la idea es que nació Porque- para quedarse. Claro, ahí Digo, va. Por eso vos decís, llegaremos donde llegaremos, pero sobre la duración, que sea un camino largo, que bienvenido sea el camino largo. Sí, claramente. No hay ningún A problema ver, con esas estamos cosas. tomando el camino más difícil. Hubiera sido mucho más fácil meterse en mientras- algún partido tradicional y decir, Sí, "Ay, ¿sabes nosotros... cómo te meten para adentro? Pero te por comen favor. el hígado, Sí. el hígado. Entonces, Sí, no, pero que te dejan entrar, obvio que te dejan entrar. no, te dejan entrar, pero después no tenés ningún margen de maniobra. Ese es el tema. Y quedás después... No tenés margen de Quedás maniobra. preso a las estructuras. No lo tenés. Digo, de hecho, tenemos... Pero vos te metes en un partido tradicional, por ejemplo, y vas a las internas y sacás una muy buena votación. ¿Vos decís que te bajan o te suben? Bueno, a ver, yo hago este razonamiento. Ni Jorge Valle, que era un liberal, Sí. pudo con el Partido Colorado, con el nombre que tenía, la espalda Sí. que tenía.
No, Sí, tenía un... no es por ahí. Tenía una contraposición muy fuerte, ¿no? Sí, claramente. Con Julio María Sanguinetti, Claramente, sí, la antítesis. Sí, la pero, antítesis, sí. pero bueno, estamos convencidos de que no es dentro de las estructuras de los partidos tradicionales, más allá de que el Uruguay es un país muy partidocrático, todo lo que quieran. Pero bueno, hoy, dentro de los partidos tradicionales, no hay un discurso, y menciono los tradicionales porque son los que a priori podrían tener una cercanía intelectual o filosófica con nosotros. No hay margen para el liberalismo, quedó demostrado. O sea, ¿qué medida de corte liberal se tomaron en estos 5 años? Te voy a decir una cosa, A a ver ver. si estás de acuerdo conmigo. Para empezar, volvemos al tema del 80% de acuerdo, 85-90. Ujú. Hubo una ley que se votó en estos 5 años que fue en contra del globalismo, que fue en contra de las organizaciones internacionales cooptadas totalmente por la izquierda y la Sí. otra izquierda, que fue la ley de tenencia compartida. Sí, bueno, a ver, Vinieron todos los organismos internacionales a presionar para que no se votara. Y se votó. Sí, Me gusta hacer, como dicen los chicos de ahora, de full picture. No, bien. En Está bueno el aporte. A Sí. ver, tampoco es como cuando decían con la LUC, tampoco fue la gran cosa, ¿no? Es No, decir, pero un tenemos saludito a la algo. bandera. Sí, Un señor, saludito. pero tenemos Un algo. gobierno que además Sí, totalmente de desde acuerdo el día contigo. 1 del inicio del mandato se manifestó plenamente a favor de esta agenda neomarxista terrible, Sí, nefasta, como es la sí, Agenda 2030. sí, señor. Entonces, en ese contexto, pero bueno, tomo nota del matiz, porque Es es un verdad, matiz. es un matiz, está bueno que lo consideres, pero No sé si cambia todo lo que hemos hablado, pero es un matiz al cual la calle siempre anda mucho por Carrasco. Yo trabajo en esa zona. Ajá. Yo vivo en la comercial, pero trabajo en esa zona. Correcto. De 6 de la mañana a 7 de la tarde, es imposible más. Pero cada vez que lo veo, le agradezco. Porque en la vida hay que ser agradecido. Lo que no quita que comencemos a ver otras cosas. Lo que no quita que comencemos no digo que estemos así mirando el suelo para levantar, pero empezar a ver alguna variante, porque esto se nos está quedando. Y se vuelve a quedar después de 5 años. Que tampoco había sido un traslado muy grande, pero eran las bases para un cambio. Y ahora se vuelve todo para atrás. es clave comprender que la verdadera batalla, la verdadera discusión está en el mundo de las ideas. Te van a empezar a copiar, te aviso, ¿eh? Y bueno, No, bienvenido. Ojalá. Claro, sí. Pero no sé si es el original. el tema es que después van a empezar, porque el modelo del país de al lado va a funcionar, está funcionando y va a funcionar. Bien. Cuando eso suceda, muchos acá se van a venir a disfrazar de liberales, pero van a ser lobitos disfrazados de cordero. ¿Ah? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Sí. Porque estos mismos que se van a venir a disfrazar dentro de muy poco, eran los mismos que en forma unánime se aburrieron de pegarle, cuando todavía era una alternativa apenas, Milei. Si a mí no Era me un peligro para la democracia, Sí, que era un loquito, que las ideas eran aplicables, que era un ultraliberal. Bueno, acá está el modelo, ¿no? Mira, te Ahí voy a está el decir espejo. otra cosa. No me preguntes cómo, pero yo llegué al Radisson el otro día, al discurso de Milei. Ajá. Por un tema de principio no me quedé a comer. Pero lo escuché, quien escuchó mucho no se sorprende de nada, hizo toda una oratoria reivindicando la ópera de Verdi, en donde marca o nos ilustra sobre la salida de los judíos de Egipto, Ujú. donde dice, mire que todos los judíos no quisieron irse de Egipto. Es verdad. Hubieron judíos que se quedaron por la tinaja de agua y el pescadito, todos los días. Y sin embargo, hubieron otros judíos que se tiraron al mar, tenían el agua por acá arriba y seguían enfilando hacia la libertad. Y ahí, viste, en ese discurso que daba a favor de la libertad, pero él hablaba de la libertad en serio, libertad de trabajo, libertad de ideas, no fue aplaudido en el marco que yo pensaba que iba a ser aplaudido. Quien ama la libertad solo por los beneficios que ella conlleva, Sí, tiene alma de esclavo. joder. ¿No? La libertad es lo que es moralmente correcto. Es el más precioso de los dones
que los cielos dieron a los hombres, como decía el Quijote, ¿no? Por ella, así como Sí. por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. En eso estamos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por tu presencia. El agradecido Esperamos soy yo, que se al repita contrario, y con mucho espero gusto. recibir a más colegas tuyos que estén en esta plataforma por la libertad para seguir difundiendo. Será un placer. Así Y que, no, y bueno, para mí también va a ser un placer, por supuesto. muchas gracias ¿Te por la queda invitación. mano? Dale, un gustazo. A Un vos, gustazo. totalmente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes seguimos cabalgando, seguimos buscando la libertad. Es una búsqueda larga y capaz que nunca se termina, pero me parece que empezamos a agarrar el trayecto, el camino que corresponde. Buen descanso, amigos. Hasta el próximo martes. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una